hablar de algunos escenarios que no son nuevos, ¿no? Yo a la tecnología educativa, UBA 21, por ejemplo, tiene muchos años ya, pero que este año se hicieron mucho más visibles, mucho más potentes. Definir qué son esos escenarios, qué rasgos tienen, para revisar los aprendizajes, la enseñanza, ya que estamos en evaluación, algunas ideas bien para que nos permitan revisar cómo evaluar estos escenarios tan complejos. Y lo primero para decir de estos escenarios es que tuvimos que tener manos muy grandes, manos enormes. Si siempre pensamos en los puentes que articulan la universidad con la sociedad, la escuela con la familia, la comunidad, este año las manos se agrandaron. Y se agrandaron porque la pandemia lo que nos trajo es espacios más chicos. Los espacios donde estuvimos fueron los espacios de los hogares. En este sentido, descubrimos o redescubrimos todo lo que implica un espacio educativo, que es mucho más que contenidos, que implica vínculos, que implica también otro tipo de comunicación, habitar el espacio, encontrarnos en los pasillos, un montón de otras cuestiones que no son solamente curriculares, didácticas, cognitivas. En este escenario tan complejo que fue este año en particular, redescubrimos estas manos enormes que sostuvieron la educación más que nunca. ¿Cómo son estos escenarios digitales? Y acá sí me voy a detener, porque no vamos a comprender cómo enseñar, cómo aprender, cómo evaluar, si no entendemos en profundidad qué rasgos tienen estos escenarios digitales, que vienen, vuelvo a decir, ya pisando fuerte en los últimos años. Estos escenarios se caracterizan por ser inmersivos. ¿Qué significa inmersión? Cuando vemos una serie, por ejemplo, queremos ver el próximo capítulo, ¿no? Nos hacemos maratones de series, ¿no? Estamos permanentemente motivados a seguir en esa serie o en un videojuego o en lo que fuera. Las tecnologías tienden, también la realidad virtual, como escenarios a ser inmersivos en profundidad. Nuestro sistema educativo no es inmersivo porque en general fragmenta las clases, fragmenta el currículum, no trabajamos en profundidad. Algo interesante que surgió justamente en este año es la necesidad de priorizar contenidos, de hacer una selección curricular. Todo eso justamente llevó a trabajar un poco más la inmersión y la profundidad y menos la extensión y la superficialidad. Los escenarios tecnológicos son multiexpresivos. Hablamos de multialfabetización en relación a tecnologías. Y esto es porque tenemos la posibilidad de trabajar con más de un lenguaje expresivo. La idea de la dimensión expresiva del conocimiento, que es de Eisner, que es de la década del 90, que no es nueva, se hace muy poderosa en estos escenarios y también para revisar el aprendizaje y, por qué no, la evaluación. Porque podemos expresar una idea con más de un lenguaje y mostrar que aprendemos con más de un lenguaje. Por ejemplo, el auditivo, el audiovisual, el visual, usar infografías, usar memes, usar textos, usar hipertextos. Cada lenguaje da cuenta de otro modo de expresar, de otro modo de aprender y de diversificar también los modos de evaluar. Y esto es un rasgo sumamente relevante que tienen las tecnologías. Pero estos escenarios también tienen complejidades. Dice Barico en el libro de Game que las tecnologías lo que hicieron en estos últimos años es simplificar las mediaciones. Si recuerdan lo que era el DOS, ¿no? La vida que había antes de Google, que había, ¿no? Una protovida, uno tenía que un comando en el DOS, si no la máquina no arrancaba, no funcionaba. Uno tenía que hacer cosas, ¿no? No es que entendiera el código binario, pero en los últimos años cada vez más simple, es cada vez más sencillo el acceso a la información y cada vez más las aplicaciones resuelven por nosotros, ¿no? Entonces, es interesante porque confundimos información y conocimiento.
Muchas veces decimos investiguen por Internet, por ejemplo, y por Internet no se investiga. El proceso de investigación, quienes acá en tesis lo saben, va un trabajo arduo de construcción de conocimiento, pero también el aprendizaje implica una mediación, el aprendizaje implica construcción de conocimiento. Y esta invisibilización de proceso que pareciera solapado entre información y conocimiento trae su complejidad. Una de las cuestiones que más hay que trabajar es la visibilidad, la visibilización de los procesos de construcción del conocimiento, porque tienden a confundirse con esta simplificación de las mediaciones que las tecnologías de alguna manera imponen, instalan. Y la otra cuestión compleja tiene que ver con la fragmentación. La información está fragmentada, también nuestro sistema, el universitario, el primario, el secundario está fragmentado en relación con la información, pero Internet funciona muy fragmentadamente. Los medios, y acá Van Dijk nos habla del ecosistema de los medios conectivos, están conectados entre sí, pero fragmentan la información. Hay información en Twitter, hay información en las plataformas, hay información en los libros, o sea, hay información en múltiples fuentes. Pero nosotros queremos que toda esa fragmentación entre en una cabeza, es la del estudiantado, y que no solo entre, sino que además se comprenda. ¿Cómo comprender información fragmentada? ¿En qué momento juntan todos esos pedazos? ¿Cómo los juntan cuando la información es tan distribuida? Y por último, y esto lo voy a volver a trabajar en relación con los aprendizajes, la mayoría de estas experiencias, y este año sobre todo, están desmaterializadas, o sea, no son físicas, son virtuales, imponen otra abstracción, otro proceso de construcción de conocimiento. En este sentido, ¿cómo son los aprendizajes? Y acá me detengo, porque si van a pensar, y toda la jornada va a estar nada a revisar la evaluación, tenemos que pensar en qué cambiaron estos aprendizajes y qué vamos a evaluar. Porque una de las cuestiones más difíciles, yo, por lo menos en la que más recibí consultoría, es cómo sabemos que están aprendiendo, cómo sabemos que están comprendiendo. Que es una pregunta fácil, ¿no? Ahora, yo también la preguntaría en presencialidad. ¿Cómo sabemos? Porque en la presencialidad estamos más seguros, más seguras de que están aprendiendo y que podemos evaluar mejor. ¿Quién dice que aprenden mejor en la presencialidad o en la virtualidad, o que se puede evaluar mejor en una modalidad o en otra? Qué pregunta difícil, porque incluye un montón de supuestos. Supuestos sobre el aprender, supuestos sobre el evaluar, supuestos sobre el enseñar. Y es cierto que en este año tuvimos muchas dificultades, hubo dificultades de conectividad, de acceso, casi mientras trabajaban, estudiaban y los dispositivos había que compartir, las brechas y cuestiones políticas aún por saldar, pero también es cierto que nosotros podemos tener indicios acerca de estos aprendizajes también en la virtualidad. Después lo voy a trabajar, dado que es un tema que seguramente surgirá como inquietud. En principio, definir un poco más qué pasa con los aprendizajes cuando hay mediación tecnológica. Y acá hay corrientes que estudian e investigan los aprendizajes mediados tecnológicamente. Hace muchos años, Salomon, Perkins y Gloverson, un libro maravilloso que se llamó Cognición Distribuida, empezaron a trabajar sobre esta hipótesis del aprendizaje mediado tecnológicamente. En esa idea del aprendizaje mediado tecnológicamente, ellos señalaban que las tecnologías como herramientas ayudan, pueden ayudar, también lo decía Brunner, como prótesis del pensamiento. Y antes de definir estos rasgos del aprendizaje, solo un minuto para entender qué significa que las tecnologías son herramientas. Porque decimos todo el tiempo que las tecnologías son herramientas, pero ¿qué son las herramientas? Y acá me remito, como estamos hablando de aprendizaje, a Vygotsky, que trabajó la línea sociocultural de los aprendizajes, era marxista y relevante para entender que concebía las herramientas como producciones culturales.
y como producto de la cultura, estas herramientas no eran neutrales, porque son producidas por seres humanos. Esta no neutralidad de las tecnologías es un primer punto que hay que considerar, porque el uso de una plataforma u otra sí, de alguna manera, tiene algunos rasgos que no son neutrales. Muchas veces terminamos además subsumiendo la propuesta pedagógica a lo que las plataformas nos ofrecen. Hacemos un foro porque hay un foro, presento acá porque hay presentación, y no pensamos al revés. ¿Cuáles son las mejores estrategias pedagógicas que permitan incluso hackear esa plataforma? La pregunta primera es esa, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero enseñar? ¿Qué plataforma y qué no? Pero fíjense entonces que no son herramientas neutrales, que portan modelos pedagógicos, además, pero como herramientas, y acá entrando a la mediación y a los aprendizajes, también relacionalmente promueven modos de pensar. Hay una relación dialéctica entre el uso de la herramienta y ser usado por ellas. Y en este sentido es que los aprendizajes con tanta mediación tecnológica van dando y van variando. Porque fíjense cuánto ahora escribimos analógicamente, cuánto hoy leemos y escribimos mediados digitalmente. Hay que empezar a estudiar qué diferencias hay entre leer en pantalla y leer un libro, entre escribir en Word y copiar y pegar, o en Docs compartidos y escribir en papel. Todo esto es objeto de investigación, porque necesitamos entender qué pasa cuando usamos mucho, intensamente estas tecnologías. Y en estos rasgos de los aprendizajes, como les decía, hay algunos que son muy relevantes, que tienen que ver con lo que les decía de la fragmentación de la información. Esto está estudiado por el conectivismo, que es una corriente más nueva, ¿no?, de investigación, pero que indaga sobre el tema de la mediación tecnológica y de la fragmentación y de la conexión. Y lo que dice es, como hipótesis, que hay aprendizajes que son más asociativos y son más horizontales. ¿Qué implica esto? Que Internet no jerarquiza la información. Cuando yo les decía que hablaba de fragmentación, cuando les decía el difícil camino que implica construir conocimiento de la información que circula, es justamente construir comprensión de la asociación. Nuestros estudiantes tienden a asociar porque Internet funciona de manera horizontal sin jerarquizar ningún concepto. Y cuando nosotros les pedimos que construyan una idea central, una hipótesis, formulen un buen interrogante, estamos haciendo un proceso de jerarquización que no tienen y les es difícil y les es ajeno. No es que no hay que hacerlo, yo estoy diciendo que los aprendizajes tienden hoy a una horizontalidad y a una asociación. Por otro lado, son a tiempo y pluricontextualizados. Sabemos que aprendemos en todo tiempo y todo lugar. Ya Burbules habló de la ubicuidad de las tecnologías, pero fíjense que más que nunca las tecnologías lo que nos muestran es la idea de cuando necesito la información es cuando puedo, estoy preparada para comprenderlo, ¿no? Y se aprende, y rompimos ya este concepto de que solo se aprende en un aula, ¿no? Se aprende en todo contexto, en todo espacio. Y por último, la autorregulación tiene que ver con esto que señalaba de la invisibilidad de los procesos cognitivos y la necesidad de darles las herramientas para que sepan cómo están aprendiendo, que esta idea de darles como espejo, de devolverles estos procesos de autorregulación, que es aprender a aprender y ver cuánto es mejor una estrategia que otra, también frente a lo orgánico y también frente a lo textual, es devolverles, es empoderar al estudiante para que puedan elegir, para que puedan experimentar, para que puedan crear. ¿Cuáles, me parece, y yo hablaba de estrategias disruptivas, que pueden ser algunas de estas estrategias? Una que a mí me encanta, pero por hoy trabajando en el tema de videojuegos, es la gamificación. La gamificación
implica capturar rasgos lúdicos, que no son nuevos, ¿no? En el jardín hace años trabajan con lo lúdico, pero capturar rasgos lúdicos que provienen de los videojuegos. ¿Qué es esto? Los videojuegos tienen algunas cuestiones interesantes que pueden transformarse en rasgos didácticos para repensar la clase. ¿Qué rasgos son? Fíjense que cuando uno juega un juego, a un videojuego, hasta que no domina un nivel no pasa al siguiente. Este concepto es básico, porque la educación está basada sobre el supuesto contrario, ¿no? Vas pasando un nivel y no necesariamente dominás los contenidos. Muchas veces no dominás, pero dominás una parte, ¿no? Y acá hay algo también, si van a pensar la evaluación, que es súper importante para considerar, es que terminamos reduciendo aprendizaje a rendimiento. El que rinde bien, quien rinde bien, aprueba. No significa que aprendió, que comprendió, porque el aprendizaje es mucho más que el rendimiento y la evaluación es mucho más que la acreditación. Y los videojuegos nos enseñan a dominar un nivel, nos devuelven la motivación, las ganas de jugar, la autoestima, porque cuando domino un nivel estoy segura de que puedo pasar al siguiente, me siento segura. Y lo que se llama en videojuegos, McGonagall llama triunfo épico, la felicidad. Conjugan esa sensación de logro, de autoestima, que muchas veces tenemos tampoco por nuestro transitar en el sistema educativo. Conjugan lo cognitivo, lo cultural, lo emocional. Fíjense que a partir de algo que capturamos de los videojuegos, podemos hacer estrategias didácticas gamificadas, con una narrativa que atrape, con desafíos y con logros, y articulan lógicas diferentes, tal cual, ¿no? Y estos desafíos pueden darnos lugar a algo que vamos a tener que hacer en el 2021, que son trayectorias, que vamos a tener que pensar, ya sabemos que trabajamos con aulas heterogéneas, con diversidad de trayectorias, pero si pensamos en desafíos diferentes, diversos, como yo decía, multiexpresivos, que permitan trayectos, que permitan logros y que permitan recorridos, vamos a lograr muchísimo también en estas habilidades lúdicas que tienen que ver con la autonomía, con la autoestima, con la toma de decisiones, con el pensamiento estratégico. A mí me gusta mucho también este rasgo de toma de decisiones, porque si nos ponemos a pensar, decidimos muy poco como estudiantes, ¿no? Quienes deciden permanentemente son los docentes, deciden contenido, deciden estrategia, deciden evaluación, y dar lugar al estudiantado en algo que tenga que ver con el codiseño, que tenga que ver con que se empoderen, que tomen decisiones, que puedan también tener algo de esos rasgos, está bueno también, ¿no? Devolver la autoestima, al ver esa toma de decisiones y ese pensamiento estratégico que tienen los juegos y los videojuegos, nos dan una sensación de logro, ¿no? Y nos dan la posibilidad de trabajar también desde la multiexpresividad, los distintos contenidos. La otra estrategia que me gusta es la de transmedia. Es la posibilidad de justamente aprovechar los medios que existen, como decíamos, ¿no? La fragmentación que existe y que sabemos que está en una ecología y el tema de medios, que justamente lo que trae es la idea de un estudiante prosumidor, de un estudiante que produce expansiones. Transmedia nos ubica en la posibilidad de narrar una historia y fíjense que tanto la gamificación como el transmedia ponen un eje en contar historias, narrar historias, cataratas sin agua, la pandemia, no sé, la soledad, cualquier historia puede ser narrada hoy con temas reales, con temas genuinos, con temas que convoquen. Y esas historias, cuando son auténticas, cuando son genuinas, cuando atrapan, nos mueven además, pueden generar esta motivación, esta necesidad del estudiantado también de decir, yo quiero narrar mi historia. Y Transmedia permite justamente a través de estas historias narradas desde múltiples visiones, desde múltiples perspectivas, promueve la posibilidad de que uno narre y haga una expansión con su propia historia. Y hemos hecho proyectos transmedia que
involucran química, física, ciencias sociales, porque son interdisciplinarios, porque trabajamos sobre la base de una historia que puede ser narrada desde más de una disciplina, desde más de una perspectiva, con lo personal, lo interpersonal, lo individual y lo colectivo. Y fíjense que atravesar todo eso, ¿no? La mirada multidisciplinar, más de un medio tecnológico, la posibilidad de convertirte en productor de tu propio contenido, la posibilidad de trabajar en colectivos, como ustedes hacen, en comunidad, narrando historias poderosas, ¿no? Y esto empezó con Batman, Harry Potter, todo eso que es el fanfiction, ¿no? Que es, ya Harry Potter ya no es solamente de la autora, ya todos queremos saber y contar la historia, o cómo sigue Anne with an E, y por qué queremos una temporada 4. Entonces uno empieza a ser protagonista, ¿no? De esa historia, y de alguna manera empieza a generar lo que llamamos un deep learning, un aprendizaje profundo. ¿Qué dilemas tenemos, ¿no? Hoy? La transformación auténtica, el aprendizaje profundo, la transferencia lejana. ¿Qué son estos dilemas? Estos dilemas tienen que ver con que cómo generamos aprendizaje profundo, cómo generamos aprendizaje, experiencias de aprendizaje que perduren, que perduren. Y acá otra vez volvemos al inicio, ¿no? No es todo el tiempo, no es la cantidad de información que demos, es esta selección no solo de contenido, sino también de experiencias que hagamos, las que perduren. Piensen por un minuto qué le quedó de su paso por todo el sistema educativo. Y lo que queda, a veces, por supuesto, son algunos contenidos grabados a fuego, pero muchas otras veces son experiencias, son vivencias. Y estas vivencias únicas, como decía Pérez Gómez, que nos permiten reconstruir este aprendizaje experiencial, son los que fortalecen esa transformación auténtica, ese aprendizaje profundo y esa transferencia lejana. Hay aprendizaje cuando hay transferencia lejana. Y acá otra vez vuelvo a distinguir aprendizaje de rendimiento. Puedo rendir muy bien una materia, no significa que aprendí. ¿Cómo sé que aprendí? Después de 3 años, eso que aprendí lo puedo volver a usar, lo puedo volver a transferir. Conocimiento no es frágil ese conocimiento, se mueve, lo transfiero, lo uso, después de un tiempo. Como muchas veces no tenemos con el estudiantado ese seguimiento, no sabemos si hubo transferencia lejana. Pero el aprendizaje genuino es cuando la hay, profundo cuando perdura, es profundo cuando la transformación es real. Voy a plantear algunos desafíos y con esto después de esto voy a dar lugar a preguntas y a comentarios. ¿Cuáles son estos desafíos didácticos que articulan con los aprendizajes, que nos hacen repensar todo el sistema y también el universitario? Uno, como ya les mencionaba, la multiexpresividad. Pareciera que cuando llegamos a la universidad, y lo digo como docente universitaria, nos olvidamos de jugar, ¿no? Nos olvidamos de expresar de más de una manera. Prevalecen ciertos modos, ¿no? De evaluar, de enseñar y de expresar el conocimiento. A mí algo que me dio curiosidad, que más que nada desde la investigación, ¿no? en este año en particular, es que, por ejemplo, las familias solo consideraban que había clase primero cuando había encuentro sincrónico, o sea, no podía haber clase sin encuentro sincrónico. Cuando en ese encuentro sincrónico había un docente o una docente hablando, si no estaba la docente hablando no había clase, ¿no? Entonces, estos supuestos son muy fuertes en la sociedad. Entonces, si no hay un docente explicando, no hay clase. Y nosotros también terminamos creyéndonos que la mejor clase es la nuestra cuando explicamos, ¿no? Y bueno, y otra vez, ¿no? Dar lugar a lo multiexpresivo, dar lugar a trayectos
a expansiones, dan lugar a la voz estudiantil, algo tan humano, tan sencillo, como recuperar los vínculos, como recuperar a Freire en lo que decía de las voces de nuestros estudiantes, de las preguntas que pueden hacer. Los trayectos vamos a tener que tomarlos en serio, porque lo que les decía respecto de los aprendizajes y de la evaluación es que en la virtualidad trabajamos un poquito más en el tema de inferencias, indicadores de aprendizaje, ¿no? Que siempre en realidad se evalúa en función de indicadores de comprensión, indicadores que tienen que ver con la participación, el compromiso. Cada uno habrá armado otra grilla de criterios, dimensiones e indicadores para evaluar. Pero esos indicadores son inferencias cognitivas que tienen su derivación didáctica, pero saber cómo se aprende si no hay externalización, si no hay producción diversa, y esta producción diversa tiene que ver con resolver problemas, como dice acá, ¿no? Con estudio de casos, con dilemas, con desafíos, con plantear un nivel complejo, ¿no? A lo que le vamos pidiendo. Si no está esta externalización, si no promovemos esta externalización de alguna manera, es muy difícil que tengamos indicadores genuinos acerca de cómo estamos aprendiendo. Yo digo, proyectos, ya sabemos, ¿no? Didácticamente cómo enseñar, con casos, problemas, proyectos, les agrego expansiones, desafíos gamificados, todo lo que permita además trabajar lo individual y lo grupal, porque nuestros estudiantes también sufrieron la soledad. Y es cierto que el aprendizaje en última instancia es individual, es cierto que tenemos que evaluar desde lo individual, pero también hay que trabajar en grupo porque lo necesitamos. La espiralación, que también es un concepto bruneriano, nos vuelve al inicio, nos vuelve a la inmersión, a la necesidad de trabajar cada vez con más profundidad, cada vez con la certeza de que tenemos que elegir muy cuidadosamente, cuáles son esos contenidos fundamentales, cuáles son esas experiencias fundamentales, cuáles son los aprendizajes que quiero promover. Casi les diría, es un ejercicio docente de toma de decisiones profunda en un colectivo, individualmente en la cátedra o como sea, ¿no? Pero no podemos seguir fingiendo que enseñamos. Tenemos que tomarnos este año justamente para capitalizar todo lo que aprendimos, para ver cómo podemos seguir aprendiendo de todo lo que pasó, que es muchísimo, y tenemos mucha empiria sobre lo que pasó. Y el codiseño, ¿no? Más que nada en la universidad, nuestros estudiantes pueden ser partícipes de las evaluaciones, pueden ser parte de los procesos de decisión también, podemos trasladarle algunos desafíos y que sean más protagonistas también, y romper esta idea lineal de la didáctica que si yo explico, porque ahí también estaban los supuestos familiares, ¿no? Del docente explicando por Zoom, que si yo no explico no hay enseñanza, y si el docente y el proceso es explicación, aplicación, verificación. Y el aprendizaje es mucho más, y es mucho más diverso, y le tenemos que dar lugar a esa diversidad, a esas trayectorias. Me parece que voy a dejar acá para que haya intercambio, que bueno, que estoy tirando muchas puntas que tienen que ver con entender los escenarios digitales, con entender los desafíos que tenemos por delante, que son didácticos, pero atañen también, por supuesto, a estos cambios que decía, en los modos de aprender y en los modos que vamos a tener que evaluar. Dejo acá para un intercambio, para que haya preguntas, para que podamos discutir, que es lo más rico que hay en estos encuentros. A ver, voy a ver cómo dejo de compartir. Karina, mientras si querés seguir viendo que fue surgiendo en el chat, Susana Otero, sí. María Virginia, Paola Vilches, Leticia Pérez, todos fueron comentando y estando en total acuerdo con lo que vos estabas exponiendo. Y por supuesto que podríamos ahora abrir las preguntas si nos quieren ir escribiendo por el chat, pero a través del canal de YouTube, Viviana nos preguntaba concretamente cómo se puede evaluar. Por supuesto que
recetas mágicas no hay, pero escuchamos lo que nos puedas compartir. Mira, la evaluación tiene que estar de acuerdo con cómo enseñamos. Entonces, yo le preguntaría a Viviana, creo que me dijiste, cómo enseñó para ver cómo va a evaluar. Porque tiene que haber una consistencia entre cómo enseñé y cómo evalué. Eso es lo primero que diría como recomendación, ¿no? O sea, no puedo ahora hacer una evaluación diversificada, creativa, cuando no trabajé la creación desde mis clases, digo, ¿no? Me parece que la primera cuestión es la coherencia y la consistencia entre las preguntas para la evaluación. Para mí son básicas, ¿no? ¿Qué voy a evaluar? Y después es el cómo. Y en el qué voy a evaluar, en general, nos quedamos en los contenidos. Y si hay algo que yo quise hacer hincapié en ese qué evaluar, se imbrican, se relacionan contenidos y habilidades, no solamente contenidos, ¿no? Y en ese sentido, dependiendo del recorte que hagamos de qué, ese cómo, la otra pregunta es ¿para qué evalúo? ¿Para quién evalúo? Si evalúo para tomar decisiones, porque la evaluación es un juicio de valor, lo tratamos de objetivar, pero siempre es un juicio de valor, y siempre nos remite también a cuestiones emocionales, nos cuesta muchísimo evaluar, ¿no? Todo lo que decía de lo vincular, de lo emocional, se juega muchísimo en la evaluación. Entonces, la consistencia con la enseñanza, el recorte del objeto de qué quiero evaluar, para entender cómo, para quién evalúo, es fundamental. Porque si evalúo para tomar decisiones como docente, por un lado, para mejorar mis clases, pero por otro lado, para que le sirva al estudiantado, tengo que pensar en quiénes evalúan, si soy transparente en los criterios que le doy de evaluación, si soy coherente, si lo dejo participar, hago coevaluaciones, evaluaciones de pares, ¿no? Entonces, me parece que algunas cuestiones para pensar. Este año fue sobre todo de evaluación formativa, de evaluación de proceso, de hitos de logro, ¿no? Yo evaluaría para tener indicadores, como con producciones múltiples, individuales y grupales, con rúbricas para el tema de habilidades, buenas rúbricas, con algunas cuestiones quizás más clásicas, ¿no? De escritura o de lo que se necesite, con e-portfolios, porque la posibilidad de tener un portfolio de producción continua, la idea del portfolio que viene del arte está muy bien para ir viendo borradores y cómo y la pauta de cómo se fueron mejorando los aprendizajes, ¿no? Que los mismos estudiantes vean su progreso, su proceso, los portfolios lo dejan. Me parece bueno, que haría combinatoria estrategias en función de qué quiero evaluar, ¿no? En una propuesta gamificada, acá me preguntan si hay sugerencias a la hora de evaluar. Yo creo que hay que combinar, y esto estoy convencida de que ustedes lo saben, lo preguntan, pero lo saben, proceso y producto, formativa y sumativa, ¿no? Me parece que una buena, lo que yo uso cuando uso mucho gamificación en los procesos para evaluar, es que después los mismos estudiantes, lo usé en formación docente, por ejemplo, propongan ellos desafíos gamificados para su materia o un desafío que agregarían. Otra vez, la evaluación pensada en relación con la transferencia. Entonces yo lo que tengo que preguntarme es, recapitulo, la coherencia con la enseñanza, el recorte del objeto de que quiero evaluar, cuáles son las mejores metodologías para ese objeto. Que sea más de una está bueno, la triangulación de metodologías es buena, porque me da más de una fuente de información y más de una forma de evaluar. Que trasladarle el proceso evaluativo y la responsabilidad al estudiantado, que sean co-creadores, que hagan transferencia, que promuevan lo que decía, ¿no? Y por supuesto que lo último que haría, y acá lo dice Patricia en el chat, es darles más tarea, más actividad. Salimos justamente a querer demostrar que este año hacíamos más cosas, les damos tarea, más textos. Entonces, bueno, me parece que lo que nos pasó es que estamos todos cansados, fue un año agotador para nosotros como docentes que hicimos mucho más de lo que pensamos que se podía hacer, para el estudiantado también, porque dimos mucha más tarea de la que en general se da, se multiplicó la tarea. Entonces, esto que plantea acá Patricia en el chat, ¿no? Que abrumamos y que no alcanzan a leer,
hay que tomar esas decisiones, me parece que es fundamental. Lo hacemos quizás en la virtualidad, es más transparente, es más visible, ¿no? Me parece que es tiempo de que pensemos cuánto le damos, cómo le damos, qué es lo más relevante de lo que le damos, y tomemos ese parate, ¿no? Y hagamos ese parate. Veo ahí que estás leyendo las preguntas. Mientras tanto, Estoy me leyendo gustaría... porque hay una con la evaluación de cómo evalúa una materia totalmente práctica. Nosotros acá en la Universidad de Buenos Aires tuvimos la misma complejidad en oficios y en asignaturas y en carreras que tienen como las de salud, por ejemplo, o las de diseño, que tienen algo muy práctico. Es mucho más compleja la evaluación, ¿no? En términos de si es solamente virtual. Le fuimos encontrando una web que tiene que ver con esto, ¿no? Con simulaciones. La simulación es la práctica misma y en algún momento va a haber que articular, pero sí ayuda, ¿no? Las simulaciones ayudan. En salud se usan muchísimo las simulaciones, en el área de diseño lo hicieron analógico y subían los procesos de cómo fueron construyendo maquetas o diseño. Entiendo que hay una parte que no es la misma, la de la práctica eminente, que hay que o repensarla o que va a haber que demorar esa evaluación totalmente práctica a la presencialidad. Me parece que son preguntas que hay que seguir pensando, no es que tengo una certeza absoluta. Me parece que hay algunas cuestiones que ayudan dentro de la virtualidad para la cuestión práctica, con aplicaciones, con simulaciones, con tecnología que ayuda, pero que de todas maneras hay una vuelta que va a haber que darle cuando se vuelva a la presencialidad. No es que no ayuda, es para realmente, si vamos a habilitar, por ejemplo, algo que tiene que ver con medicina, por ejemplo, ¿no? Como para dar un ejemplo, vamos a tener que especificar con otro tipo de evaluación que complemente, ¿sí? Muchísimas gracias. Aquí hay alguien que levantó la mano. No sé si querés abrir el micrófono. Dolores, si no me equivoco. Perdón que me meta luz, pero los micrófonos no están habilitados para los participantes. Perfecto, entonces Dolores, si nos querés escribir. Y mientras tanto, Karina, te hago una consulta que ponía en el chat Fernanda Salcedo, preguntando por qué herramientas de gamificación recomendarías. Herramientas. Mira, ahí, a ver, primero que yo ahora voy a recomendar herramientas, pero también la mejor herramienta es la cabeza que tenemos, ¿sí? No hay como esa herramienta. Por ejemplo, porque yo, por ejemplo, en un lugar que no tenían ninguna herramienta ni conexión, usé desafíos en Word, ¿no? Y les iba poniendo el desafío 1, el desafío 2 en Word. Ahora, Genially tiene salas de escape, EducaPlay tiene herramientas lúdicas, hay posibilidades de hoy también, y yo después, si quieren, de paso, herramientas sencillas para programar videojuegos, las hay. No digo Unity, que es más compleja, pero hay algunas herramientas. Pero yo empezaría por salas de escape, por pensar desafíos. Hay ruletas que pueden ser desafíos interesantes también para jugar una ruleta y decir, bueno, a ver, por 100 puntos esta pregunta o este desafío. Usar herramientas sencillas hay un montón, ¿no? Vuelvo a decir, EducaPlay, Genially tienen, y si no, también hay herramientas muy sencillas para empezar a programar. Scratch también te permite programar alguna cuestión lúdica, y después hay de programación un poquito más profunda, no son complejas, que les puedo pasar también para que indaguen, ¿sí? Muchísimas gracias. Acá también Patricia Esforzo agrega que al evaluar también estamos enseñando. Y en esa línea me gustaría preguntarte también, ¿qué pensás de las evaluaciones que hacemos sobre las evaluaciones? Mira, no sé cuáles hacen ustedes como devoluciones, pero es fundamental el feedback y la devolución que se hace. Otra vez, me parece que como abrumamos con tarea, muchas veces falló la retroalimentación, ¿no? Fue mucho más difícil. Nos jugó en contra a veces eso de no seleccionar cuáles eran las tareas más relevantes o las cuestiones más relevantes, ¿no? La devolución es fundamental, la retroalimentación es fundamental, siempre dan listas para seguir aprendiendo, ¿no? Patricia, sí, porque evaluar
evaluar también se enseña y nosotros tenemos un compromiso ético con la evaluación. Y parte del compromiso ético tiene que ver con dar buenas devoluciones para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo, ¿no? Y en eso tenemos que ser generosos, tenemos que ser oportunos, tenemos que brindar esa información justo a tiempo también, ¿no? Quizás si no la damos justo a tiempo, si no somos oportunos, estamos también perdiendo, valga la redundancia, una oportunidad, ¿no? Y es parte del rol docente, ese sentido de la oportunidad, cómo se comunica, qué se comunica, para ayudar a quien necesita más en el momento en que lo necesita. La retroalimentación es fundamental y es parte del proceso de evaluación. Gracias, Karina. Acá estaban pidiendo bibliografía. Por supuesto, Alejandra ahí compartió en el chat tu libro. Y no sé si vos querés agregar algún otro autor o a otra bibliografía. Sí, mira, McGonigal está en inglés, pero Jane McGonigal del Instituto del Futuro tiene, si no, charlas muy lindas en Jane McGonigal, charlas TED muy lindas sobre el tema de juegos y además hace juegos. Tiene un juego que a mí me gustó mucho, que se jugó a nivel mundial, ¿no? Que se llamó Un Mundo Sin Petróleo y de repente trabajó, bueno, nos quedamos sin petróleo. Todos los jugadores tenían que encontrar soluciones a mundos alternativos sin petróleo. Y tenías de repente un montón de jugadores de todo el mundo pensando un mundo distinto. Me parece que Instituto del Futuro, me cuesta escribir, hablar y responder, pero Instituto del Futuro, les recomiendo también que vean esos juegos, ¿no? Sé que muchos están en inglés, pero me parece que alientan a seguir pensando el tema de las lúdicas. Y después está Pilar Lacasse, que es un clásico también, que está bueno, ¿no? Que es aprender en la casa, aprender, no me acuerdo exacto el nombre, pero les voy a poner la autora, que es Pilar Lacasse, que habla de videojuegos también, que es una española. Y después hay tesis que van construyendo bastante conocimiento sobre el tema de videojuegos. Muchas están en el repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y hay otras que habrá que buscar. Antes había la pregunta de Dolores, que pobre la ¿han pensado en aulas híbridas donde el docente tiene alumnos presenciales y remotos? Dolores, ese es el camino que va a haber. Nosotros, si ustedes se fijan lo que está pasando en Europa, Asia se está volviendo atrás en muchas cosas. No es que viene una segunda ola, o sea que vamos a tener que trabajar en aulas híbridas. Para eso, me parece que de lo que di de pistas hay cosas que hay que revisar justamente. Si somos prudentes, si somos honestos, honestas con cómo nos fue, podemos distinguir cuáles son nuestras mejores estrategias para seguir enseñando en la virtualidad, porque muchas fueron exitosas y buenas. ¿Y para qué vamos a necesitar la presencialidad? Pensar lo híbrido implica decisión respecto de cuáles son las mejores experiencias para la virtualidad y los mejores contenidos para la virtualidad y cuáles son los mejores contenidos para la presencialidad. Que probablemente tengan que ver más con lo vincular, más con la práctica que mencionábamos antes, y más con algún tipo de aprendizaje distinto que necesitamos en la presencialidad. Para pensar lo híbrido, lo que tenemos que hacer justamente es eso, ¿no? Es decidir qué experiencias y qué contenidos vamos a seguir enseñando en la virtualidad y cómo se combinan con cuestiones presenciales. Porque la presencialidad va a ser carísima en el sentido de muy querida, ¿no? También. O sea, vamos a tener que cuidar ese espacio presencial. Si es tan querido y si es tan poco lo que vamos a tener de lo presencial, tenemos que exprimir, vuelvo a decir, nuestra mejor herramienta, que son nuestras cabezas unidas a nivel colectivo, para repensar qué prácticas quiero en esa presencialidad, cuáles son tales. Y probablemente no tengan que ver con los contenidos, habrá que ver, ¿no? Karina, también mencionabas durante tu presentación esto de ir contra los prejuicios de si no estamos dando clases presenciales, no estamos trabajando o no están aprendiendo.
también deberíamos hacer un reenseñar a cómo evaluar, no solo para nosotros docentes, sino para nuestros estudiantes, las instituciones, ni que hablar, y también, sin duda, para los padres, por ejemplo. Sí, yo esto que decía de estos lugares comunes, ¿no? Que si no hay un docente explicando, no hay clase, se corrió el eje de la acreditación, ¿no? Y a la sociedad le cuesta, a la familia le cuesta, a los alumnos les cuesta, ¿no? Esta idea de, bueno, que en general estuvo muy asociada a la nota y a la acreditación, ¿no? Y evaluar es mucho más que eso, como decía, que aprender es más que rendir, ¿no? Me parece que en estos reduccionismos que tenemos que trabajar muchísimo en la comunicación, justamente, ¿no? A la comunidad educativa, de que aprendimos mucho este año. A mí, en toda oportunidad que tengo lo digo, no es un año perdido, es un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo docente, de mucho esfuerzo en los hogares, de mucho esfuerzo estudiantil. Hicimos un montón, por algo estamos cansadas, porque hicimos muchísimo. Hay que mostrar que se aprendió, hay que mostrar que se enseñó, hay que mostrar que hicimos, porque hicimos, ¿no? Y eso también es un mensaje que como universidad hay que dar, y con todos los niveles hay que dar, en todos los lugares donde uno es docente tiene que decir que se hizo mucho, que se aprendió como se pudo, por supuesto, con las dificultades que tuvimos. Pero me parece que también hay mensajes educativos para la sociedad en su conjunto, ¿no? Correr la evaluación de la acreditación fue uno, y correr el aprendizaje del rendimiento fue otro, y enseñar distinto, uno maravilloso para nosotros como docentes. Creo que es un camino que tenemos que seguir explorando, ¿no? Me parece que no nos tenemos que contentar con lo que hicimos, porque siempre hay que ir por más. Uno siempre tiene que buscar algo mejor y superarse, ¿no? Muchísimas gracias. Restan solo agradecimientos, felicitaciones. Así que de nuestra parte, Karina, muchísimas gracias por estar, por compartir tus conocimientos, tus experiencias. No sé si quisieras agregar algo más. No, solo primero, bueno, agradecer este espacio, especialmente a Alejandra, a la que conozco, a Aide, a ustedes también por la moderación, por todo, y como dicen acá, el cambio es profundo, pero es oportuno tomar esto para hacer ese cambio profundo, ¿no? Me parece que lo tenemos que tomar, y si ustedes tienen una comunidad de práctica, los temas son los temas son los cambios en la enseñanza, la transformación en la evaluación, pero siempre revisando, también con investigación, cómo fueron cambiando estos aprendizajes, porque también hay evidencia empírica acerca de estos cambios. Hay que estudiar, también hay que estudiar. Muchas gracias nuevamente, Karina.